Traigo saludos del hermano Gruber, que hay que cerquitas a mi casa y es un honor para mí ir a visitarlo cada semana. También les traigo saludos de mi familia. Por ahí hay un poco de mi familia, no sé si lo van a poder ver o no, pero mi esposa Reina está aquí conmigo. Levanta la mano, es mi esposa. Dos hijos, un hijo, dos hijas y una nuera, y en enero ya voy a ser abuelito. Así que qué bonito ha sido oír esta noche todas las historias, todos los nombres. Cuando eres parte de la misión evangelística mexicana, eres parte de algo más grande. Eres parte de algo mucho más grande que usted en nuestras reuniones de iglesias. Tenemos iglesias aquí en México, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en las Islas Filipinas y en Myanmar. Y todos estos nos reunimos cada 4 años en Estados Unidos para dar reportes, para oír qué es lo que está haciendo el Señor en las diferentes partes del mundo y a orar los unos por los otros. Qué bonito es ser parte de algo más grande de nosotros, ¿verdad? Este año vino a nuestra conferencia un hermano que estaba compartiendo la palabra de Dios y nos dijo que nuestra historia no se trata de edificios, sino de personas, porque la economía del reino de Dios son personas, son vidas cambiadas por el Evangelio de Jesucristo. Amén. Así que, amén. Nosotros somos parte de esta historia. Todos los nombres que hemos oído en las listas que han presentado en los últimos 2 días, qué bonito es oír sus nombres llamados. Algunos están presentes y otros nos están esperando en aquel día cuando la trompeta suene. Amén. 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 Me ha tocado la bendición de escribir 2 libros históricos, uno de la Iglesia de Estados Unidos y otro para presentar la obra de Miss Dixon aquí con ustedes. Y quería preguntarles aquí, ¿quiénes que están aquí presentes conocieron en vivo a la Miss Dixon? Wow, muchos. A mí también me tocó, yo era como de 7 años cuando la conocí, y yo creo, nomás me acuerdo de haberla conocido una vez. ¿Quiénes están aquí y están preguntándose, ¿quién es Miss Dixon? Hay algunos que nunca han estado, es su primera vez. Gracias por ser honesto, hermanos. La Miss Dixon fue una misionera y sirvió aquí en México por más de 50 años. Y Dios la usó de grande manera. Hizo muchos milagros por medio de ella. Así que ahora en la predicación que voy a compartir con ustedes, les voy a contar algunas de las cosas que Dios hizo en la vida de la hermana Dixon. Así que ustedes que no la conocieron, pues la van a conocer un poquito. Los que la conocieron van a decir amén, porque ustedes saben que estos son cosas de veras. Pero antes de empezar, necesito hacer algo. Si me pueden ayudar y sonreír, porque quiero mandar la foto. Bien. 1, 2 y. Lo siento. 1, 2, 3. Gracias, muy amable. Si tienen sus Biblias, ábrelos a 2 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a dar lectura al versículo 6 y 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Y se titula esta predicación: Aviva el fuego del don de Dios. Así dice la palabra de Dios. Por lo cual te aconsejo,
está hablando Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿amén? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bonito pasaje. Pablo está hablando a Timoteo y le está recordando del tiempo en el pasado cuando él impuso sus manos sobre él. La imposición de manos representa el traspaso del ministerio de una generación a la siguiente. En el pasado hemos hablado de las generaciones como que sean de 40 años, que hay una generación cada 40 años. Pero yo creo que es más bien en nuestros ministerios pensar en las generaciones como siempre más bien 20 años. Porque estuve pensando en mis propios hijos y mi familia, porque cuando ya llegan mis hijos como a los 20 años, ya están listos para salir, ¿verdad? Así que yo como papá tengo 20 años para dar instrucción, para formar su entendimiento, para pasar a mis hijos mi fe, para que ellos entendieran por qué es que adoro a nuestro Dios. Tengo 20 años para comunicar todo eso antes de que ellos salgan de mi casa a ser sus propias personas, a tener su propio ministerio. Y lo que es bonito y lo que he observado es que Dios le da a cada generación la capacidad única para alcanzar a los de su propia generación con el Evangelio. Por eso es tan importante imponer las manos sobre cada nueva generación y comisionarla para la obra del Evangelio. En la iglesia hablamos mucho de la gran comisión, ¿verdad? Sí, es muy importante saber qué es la gran comisión. Es más, es importante entender qué es una comisión. Hablando en términos militares, significa dos cosas: que el gobierno otorga la autoridad a un soldado para cumplir la misión, pero también el gobierno otorga no tan solo la autoridad de hacerlo, pero también el poder para llevarlo a cabo. Porque vea, tener autoridad sin poder sería muy frustrante, ¿verdad? Y tener poder sin autoridad es muy peligroso. Lo mismo sucede en la iglesia de Jesucristo. Pablo impuso sus manos sobre Timoteo, impartiéndole espiritualmente tanto el poder para cumplir la misión como la autoridad para llevarlo a cabo. Y aún más que eso, si cambiamos la página a capítulo 2 de 2 de Timoteo, vemos algo muy bonito. En el capítulo 2, verso 2, dice: lo que has oído de mí, Pablo hablando a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En ese verso, un verso, hay 5 generaciones. ¿Sí lo ven? De Jesús a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles, y a esos hombres fieles que van a enseñar también a otros. Les digo, hermanos, que es importante para la iglesia de Jesucristo que comisionamos cada generación, porque lo único que tiene que suceder para que la obra de Dios se desaparezca es que una generación no lo pase. Solamente toma una
Y lo que Pablo está enseñando a Timoteo es lo que yo he hecho contigo, tú necesitas hacer lo mismo con las generaciones que te siguen. Desafortunadamente, hermano, lo hemos visto en nuestras familias. Vemos que cuando los padres dejan de transmitir la fe, los hijos ya no lo tienen. Y sus hijos tampoco. Y cuando una generación no lo está transmitiendo, ahí se acaba. Y tristemente lo vemos en nuestras iglesias, porque hay generaciones enteras que los domingos en la mañana, cuando nos reunimos, que no están presentes. ¿Por qué? Porque como iglesia no hemos pasado la bendición, la comisión a las generaciones que siguen de nosotros. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En estos versos de Timoteo, Pablo está recordando a Timoteo algo que había sucedido muchos años antes, por medio de la imposición de sus manos. Y Timoteo recibió un don de Dios para el ministerio. Pero lo que vemos aquí es evidente que ese don de vez en cuando necesita ser avivado. ¿Será que por eso estamos aquí en este lugar esta noche? Avívanos, Señor. Vamos a ver estos versículos más acerca. Les quiero dar 4 frutas. ¿Okay? Les voy a dar el fruto, primeramente, de un don que no ha sido avivado. Y el texto nos dice que lo que resulta cuando no está avivado, nuestro don es la cobardía. Si leemos las historias de los santos que nos precedieron, como el Dr. Vargas, como la hermana Dixon, y nos damos cuenta de que ellos tenían una valentía que muchas veces nosotros no tenemos hoy. Entonces podemos ver, hay un problema en la transmisión de la comisión. Esa valentía debe de ser pasado de una generación a la siguiente. ¿Y cómo se transmite? Se transmite por medio del ejemplo y la observación. Se transmite por medio del discipulado. Se transmite sirviendo al lado de los líderes fieles. Hoy voy a hablar mucho de la hermana Dixon, porque ella vivió una vida verdaderamente valiente. Desde niña luchó con enfermedades. Cuando era adolescente estuvo a punto de morir. Es más, el doctor ya lo proclamó. Ya se murió. Pero fue entonces cuando Dios le dio una visión misionera a la hermana. Y cuando se recuperó milagrosamente, supo que Dios la estaba llamando a un lugar en las montañas. Ella no sabía dónde, no sabía en qué país, pero sabía por medio del Espíritu Santo que iba a servir en un pueblo en las montañas, porque tenía como una foto, una imagen en su mente dado por Dios. En los años siguientes, ella se encontró con obstáculo tras obstáculo. En Estados Unidos, las organizaciones misioneras no querían enviar a una mujer soltera y enfermiza a México ni a ningún otro lugar. Así que sus aplicaciones a ser misionera fueron rechazadas. Ella no tenía apoyo económico de ninguna iglesia. No tenía cómo viajar. No hablaba español. Pero un día en su iglesia en California, cuando ella estaba de estudiante preparándose para ser misionera, llegó el hermano Vargas a su iglesia de visita.
Y conociendo a la hermana Dixon, la invitó a venir a México. ¿Y sabes qué hizo la hermana? Sin apoyo económico de ninguna iglesia, vendió su automóvil por $80. Con los $80 compró boletos de tren y de autobús y se fue aquí a Chihuahua, a este mero lugar donde estamos esta noche. Ella tenía todas las excusas del mundo para no obedecer el llamado y la visión que Dios había puesto en su corazón, pero ella no iba a dejarse intimidar por las circunstancias, hermanos. Tenía un llamamiento de Dios, tenía un don de Dios encendido en su alma como un fuego ardiente. Así que se vino a México con solamente $5 en su bolsillo. La señora Dixon no sufría de la cobardía, porque oró y confió en Él que la había llamado. Así que si no está ardiente el don que Dios nos ha dado, el fruto es la cobardía. Pero dice, si el don ha sido avivado, el fruto es poder. Hemos cantado muchas veces, hermanos, que hay poder, igual poder en Jesús, quien murió. Qué bonita canción. Hermanos, no basta con solo cantar acerca del poder de Dios. Tenemos que vivir ese poder en nuestras vidas. Pienso en aquella ocasión cuando la hermana Dixon le pidieron inesperadamente que presentara el Evangelio en una reunión femenil en español. Pero ella vivía en esos días en California y ella no sabía hablar nada de español. Y llegó el día en que iba a ir a compartir el Evangelio y ella había arreglado un joven que iba a traducir por ella, pero en ese día el joven no pudo ir. Y la hermana no quiso cancelar la reunión porque temía ofender a las señoras que la habían invitado para presentar, para hablarles de Cristo. Así que de todos modos ella se fue. Y ella dice en el libro, ahí escribió y dice, mientras caminaba hacia la casa, estuve orando a Dios. Señor, ayúdame. Si tú quieres que yo presente el Evangelio, tú me vas a tener que dar el lenguaje de español. Llegando a la casa, abriendo la puerta, y de ese momento hasta que el día en que la Miss Dixon se murió, ella pudo entender y hablar el español. Dios se lo dio. Dios se lo dio. Por el poder de Dios, no el poder de Miss Dixon, el poder de Dios, ella pudo anunciar el Evangelio en la lengua de esas señoras que se habían reunido ese día. Hermanos, cuando Dios nos llama a hacer algo, también nos da el poder para cumplir la misión. Y si nos falta poder, entonces lo que aprendemos de la vida de la hermana, debemos pedírselo a Dios. Amén. Hay ejemplos de esto en la Biblia. ¿Se acuerdan de Sansón? Hombre fuerte, ¿verdad? Había desobedecido y Dios le quitó su poder. Pero al final de su vida, ya ciego, y ahí en el templo de los filisteos, oró a Dios: Dios, dame el poder. Y en esos momentos Dios respondió, le dio el poder al final de su vida. La iglesia primitiva en el libro de Hechos, en capítulo 4, verso 31, también estaban sufriendo mucha persecución y necesitaban el poder de Dios para seguir adelante.
empezaron a orar, y así, esto es lo que dice la Biblia: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si a nuestra misión, hermanos, le falta poder para predicar la palabra de Dios con valentía, entonces debemos orar. Hermanos, que Dios aviva nuestro fuego, que Dios nos conceda el poder para hacer aquello que es más grande que mis propias fuerzas. El fruto del don que ha sido avivado es el poder. Pero aquí también Pablo dice: es más que poder, es amor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero llega Jesús, y Jesús dice en Mateo 24, verso 12, y él dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ay, Señor, no permitas que nuestro amor por un mundo perdido se enfríe. Amén. La obra en la sierra nunca ha sido fácil. Estoy seguro que tampoco lo es hoy. Lo que más me impresionó de la vida de la hermana Dixon fue el amor que tenía hacia los niños en su escuela. Llegaban los niños quebrantados, pobres, desamparados, pero gracias al amor de la hermana recibieron una educación, recibieron ropa, recibieron alimento, pero aún más importante que todo eso, recibían una relación personal con Jesucristo. Yo sé por experiencia, hermanos, que no siempre es fácil amar a todos, pero entiendan esto: Dios no nos confiará su poder si no amamos a sus ovejas perdidas. Si queremos el poder, pero no queremos amar, Dios no nos va a confiar el poder. Amén. Porque el poder sin amor se convierte en abuso. Y la razón, vamos a hablar un poquito del rey David. La razón por la cual Dios le dio a David, aún como joven, poder sobre el león, poder sobre el oso, y en fin, poder sobre el gigante Goliat, fue porque David amaba a las ovejas. Hermanos y hermanas, oremos hasta que nuestros corazones vuelvan a arder por las ovejas perdidas de nuestro Señor. Que Dios nos dé un amor que nos haga levantarnos cada mañana para servir al Señor, aun cuando el ministerio sea difícil. Estuve hablando con el hermano Daniel anoche. Hemos estado ya en el ministerio muchos años y dijimos, no sé si fui yo o usted, que tenemos los cicatrices para probarlo. Porque a veces, cuando estás en el ministerio, va a haber dolor, va a haber tiempos difíciles. Y nos vamos a preguntar: ¿por qué me voy a levantar hoy y amar a esta gente? Y nos recordamos, hermanos, que hay alguien que tiene cicatrices eternos porque nos amó a nosotros. Aun cuando la hermana Dixon estuvo hospitalizada, ya al final de su vida muchas veces estuve en el hospital aquí en la ciudad.
Ella hizo el evangelismo un hábito. Hay cuenta que ella compartía el evangelio con los médicos y las enfermeras en el hospital. Si no podía compartir el evangelio con los niños, pues aquí iba a seguir haciendo lo mismo. Y cómo, me pregunto, ¿cómo es que ella podía seguir haciendo esto cuando se sentía tan mal? Porque amaba las ovejas perdidas del Señor. Así que el fruto de un don que ha sido avivado, hermanos, es poder, es amor. Pero aquí Pablo nos da una tercera cosa. Dice que es dominio propio. Y tuve que pensar bastante sobre esto. ¿Por qué dominio propio? Yo entiendo la necesidad del poder. Yo entiendo la necesidad del amor. Pero ¿por qué dominio propio? Mi experiencia del ministerio, al igual que en la vida cristiana, es que uno de los mayores enemigos del fuego espiritual de nuestras almas es la falta de dominio propio. Todos sabemos si hemos tenido un empleo en el mundo, como empleados normales entendemos la motivación para despertarnos e ir a trabajar. Porque si no trabajamos, no comemos. Si no trabajamos, perdemos nuestra casa. Si no trabajamos, no podemos sostener a nuestras familias. El sueldo que recibimos al final de la semana nos motiva. Aun cuando no nos sentimos con ganas de trabajar, nos levantamos de todos modos y salimos a trabajar para proveer para nuestras familias. Y sabemos, si no nos levantamos, las consecuencias son graves. Así que me pregunto, ¿qué nos motiva a cumplir la misión de Dios cuando nadie nos está observando? Otra vez vamos a pensar en el rey David. La Biblia nos dice que llegó la temporada cuando los reyes salían a hacer la guerra. ¿Si se acuerdan de esto? Llegó la temporada cuando los reyes, yo creo fue la primavera, salieron a hacer sus batallas. Pero este año el rey David decidió quedarse en su palacio, a no salir a la batalla, sino quedarse adentro de su iglesia, palacio. Aunque David es uno de los grandes héroes de la fe, aún él necesitaba seguir avanzando. En ese momento, esa decisión que él hizo, en ese momento le faltó dominio propio y las consecuencias le fueron terribles. No solamente para él. A veces pensamos que mi pecado no más me afecta a mí, sino también para su familia. Y si lees mucho, lees ahí también para la nación de Israel. ¿Será posible, hermanos, que nuestro fuego espiritual se haya debilitado porque hemos descuidado del dominio propio, de las disciplinas que nos han dado la generación antes de nosotros de cómo vivir ardientes para Cristo? Así que tengo unas preguntas. ¿Cuánto tiempo hace desde que hemos salido a la batalla? ¿Cuánto tiempo hace que no vamos a buscar las ovejas perdidas de nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo hace que nos hemos puesto en situaciones donde necesitamos que Dios haga lo imposible porque nosotros en nuestro poder no podemos cumplir con la misión? Hermanos y hermanas,
La Biblia es muy clara. Dios nos llamó a ser pescadores de hombres, no tan solo a ser cuidadores del acuario. Y a muchos de nosotros, cuando es tiempo de batalla, preferimos quedarnos adentro de nuestras iglesias. Bueno, las ovejas perdidas, ¿dónde están? Allá. ¿Qué concluimos? Viendo estos versículos, podemos concluir que un ministro lleno del Espíritu Santo, que continuamente aviva el don de Dios y lo hace por medio de la obediencia y la acción fiel, dará fruto. Así que si sentimos que nos hace falta fuego espiritual, ¿qué hacemos? Otra vez, qué bonito que tenemos la palabra de Dios, porque nos da respuesta a esta pregunta. El Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 9. Jesús dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si se le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si nos falta el fuego espiritual, debemos de orar y pedir al Dios que avive nuestro don. Voy a pedir que pasen los hermanos. Voy a concluir con una historia de la hermana Dixon que ocurrió en este mismo lugar. No sé quién estaba predicando, tal vez fue el hermano Vargas, pero en medio del culto, el Espíritu Santo habló con la hermana. Ya estaba recién llegado de Estados Unidos, estaba viviendo aquí no sé por cuánto tiempo, pero el Espíritu Santo le dijo que te estoy mandando a la sierra. Así que después del culto, ella fue con el hermano Vargas y le dijo que Dios te está mandando a la sierra. El hermano Vargas, con su voz y su presencia, le dijo lo que nosotros le habíamos dicho a la hermana Dixon. Le dijo: no, tú no puedes ir allá, es demasiado difícil. Pero ¿sabes qué? La hermana insistió: no, Dios me está mandando a la sierra. Así que ella se juntó con la familia Flores y juntos los tres estuvieron a caballos y salieron para la sierra. Y mientras estaban paso a paso, de repente el caballo en que andaba la hermana perdió la herradura y se tuvo que bajar. Y cuando se bajó, el hermano Flores se puso a arreglar la situación, y ella y la hermana Flores estaban caminando, estaban en una loma, y ella miró en la distancia, y en la distancia vio un pueblo y se animó y dijo: este es el pueblo de la visión que Dios me dio hace 10 años. Ahí es donde vamos. Ese pueblo es San Juanito. La hermana
Marisa también solía decir que todos los médicos que le aseguraron que jamás podría vivir en las duras condiciones en México y que nunca sobreviviría a la altura de San Juanito, que todos esos médicos, ellos murieron antes que ella. Hermanos, que Dios nos da la valentía, el poder, el amor y la disciplina necesario para los siguientes 100 años. Que nos conceda todo esto y que en esta noche miremos el fuego del don que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros cuando llamó nuestros nombres, y que nosotros seamos fieles con ese fuego para pasarlo a la siguiente generación hasta que Cristo vuelva. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Los hermanos cuando van a dirigir una canción y va a estar abierto el altar, si quieren venir a orar, déjalo estar. Oro por ustedes. Seguimos adelante. Padre, damos gracias en esta noche, porque no tan solo llamas los que están en el pasado, sino sigues llamando nuestros nombres hoy. Y tú nos has dado la condición de alcanzar las generaciones, de imponerles nuestras manos, de enseñarles la verdad del Evangelio de Jesucristo, de animarles a salir a donde la iglesia, a ver las ovejas perdidas, recibirlos y traer